Muy bien, muchachos, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Aprovechemos este rato que nos queda para hablar acerca de lo que ya veníamos discutiendo, que era capítulo 3. Muy bien. Sí, profe, es que teníamos esto acá. Continuamos con el capítulo 4, momento angular, momento de una fuerza y energía. Antes de continuar, no sé si se dieron cuenta que el punto analítico lo habíamos empezado a hacer acá en clase y fuera de eso estaba en el módulo. ¿En serio? Y lo habíamos comenzado a hacer en clase. No creo que lo hicimos en tu casa, André, pero yo no me acuerdo de eso. Ojalá que les haya ido muy bien, el examen estaba relativamente sencillo, por no decir que estaba muy sencillo. Ya estaba resuelto en el módulo, lo habíamos comenzado a analizar, entonces espero que les haya ido muy bien en este examen. Profe, ¿y qué pensaste de mandarnos primero? No, eso después lo hablamos. En este momento, cuando tengamos más tiempo, lo hablamos con más calma. Por el momento, aprovechemos estos 40 minutos que tenemos, por favor. ¿Cómo? Me gusta la idea. ¿Cómo? No te entendí bien. Que siempre le dedicamos mucho tiempo a la teoría y casi no hacemos de ejercicio. Bien, es que yo no tengo ningún problema con eso, muchachos, pero es que cuando yo llego les hago una pregunta de qué es lo que han leído, no tienen ninguna pregunta. Entonces, ¿qué es lo que supongo que deberíamos hacer? Es como recuperar un poco de lo que estamos hablando. Pero si ustedes dicen, no, profe, hagamos solo ejercicios, es porque ustedes se van a comprometer a leer la teoría y a que llegan acá con dudas. Porque yo con eso no tengo, pues podemos volver es una tutoría, es que esa es la idea. Si esto se vuelve una tutoría, es una tutoría, y tutoría es que ustedes llegan con preguntas. Miren, entonces tomen ustedes la decisión, díganme a mí. Ahora, mira. Pues sí, porque es que llegar, o sea, uno Por eso es que yo trato. Lo que pasa es que también venimos en un desorden por lo de. Después de lo del funeral de su compañero, hemos venido en un desorden que no, que esto, que pum pum. Pero si se acuerdan, al principio veníamos una hora donde yo recuperaba todo lo que ustedes debieron haber leído para esa semana. Y la otra hora era para hacer ejercicios. Esperemos es que después de Semana Santa, la sesión que nos queda de este capítulo quede otra vez de la misma manera. Recuerden, después de Semana Santa terminamos este capítulo. Ese lunes de la semana siguiente hacemos taller y el miércoles es el examen. ¿Listo? Pues después de Semana Santa hay una sesión. O sea, el miércoles de Pascua está con la que terminamos el capítulo número 4. El lunes de la semana siguiente, aunque no sé si el lunes o el sábado, todavía no sé, pero eso se los digo después de en la semana de Pascua. Entonces, miércoles santo no hay clase. No. La universidad cierra el sábado. Es más, yo no sé por qué no va a Porque el año pasado hubo clase normal hasta el miércoles, por eso yo pregunto. Solo nos dieron jueves y viernes. Yo no sé cómo el profe. Muy bien, por favor. Entonces, concéntrense para que podamos comenzar, por favor. Préstenme atención y ahorita cuando salgan a la cafetería discuten todo lo que quieran. Gracias. Muy bien, entonces miren. Hoy vamos a recuperar este tiempo que nos queda. La próxima semana terminamos el capítulo y lleguen con preguntas. El lunes de la semana que sigue hacemos el taller y ese miércoles hacemos el examen, ¿correcto? Falta una sesión y un taller. Exactamente. O sea, el miércoles de Pascua hay clase, al lunes hay taller y al otro el miércoles siguiente un parcial. Exactamente. Entonces, van a tener Semana Santa para que recuperen todo lo que han después para que estudien.
para que estudien y para que no se cojan del día y para que vuelvan otra vez a empatarse, ¿correcto? Muy bien, entonces, capítulo 4, momento angular, momento de una fuerza y energía. Muy bien, ¿cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? Los objetivos del día de hoy van a ser determinar el torque de un par de fuerzas o cupla, determinar los efectos de varias fuerzas aplicadas en diferentes puntos del cuerpo rígido para considerar los efectos de traslación y de rotación. Recuerden, en este capítulo ya no solo vamos a considerar que el cuerpo rígido está trasladando, sino que también va a empezar a rotar. Esa rotación se da gracias a ¿qué? A una fuerza aplicada sobre un objeto. No sé si alcanzan a ver el mouse. Miren que cuando yo le aplico una fuerza al mouse, o más bien al marcador, que es más evidente, miren que el marcador está rotando y además trasladando. Correcto. Que eso es lo que nos está ocupando en este capítulo. Determinar las ecuaciones de movimiento para la rotación de un cuerpo rígido. Esos van a ser los objetivos de este ratico. Entonces, voy a recuperar lo último que dije en la sesión anterior, que ustedes supongo que van a ver por el medio de zona Udiarroba. Entonces, terminé diciendo que cualquier fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido se puede desplazar a un punto arbitrario O. ¿Para qué nosotros queremos desplazar esa fuerza? La queremos desplazar con el fin de hacer un análisis matemático de la dinámica de ese cuerpo, siempre que se agregue un par del momento igual a la fuerza F respecto al punto O. Entonces, nos están diciendo, queremos trasladar una fuerza, pero siempre y cuando se le aplique el par a ese punto donde quiero trasladar la fuerza. Miremos la ilustración. En la ilustración nos está mostrando que en la fuerza, que el observador, o más bien el eje de rotación, está en el punto O, que la fuerza está aplicada en el punto A. Y entonces, yo quiero trasladar esa fuerza al punto O. Para trasladar esa fuerza al punto O, debo crear un par de fuerzas que sean opuestas, con la misma magnitud y con el mismo sentido, tal que menos F y F aplicada en el punto O y en el punto A generen un par, y la fuerza F aplicada en el punto O genere los efectos de traslación. Entonces, miren la equivalencia entre uno y el otro. Miren que el par genera los efectos de rotación en el punto O, y miren que la fuerza F genera los efectos de traslación. Muy bien, también habíamos dicho al final que vamos a analizar por separado los efectos de traslación y los efectos de rotación. Entonces, si sobre un cuerpo rígido actúan varias fuerzas aplicadas en diferentes puntos, es necesario considerar por separado los efectos de traslación y de rotación. Entonces, para los efectos de traslación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumatoria de fuerzas. ¿Cómo así que sumatoria de fuerzas? La fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4 y así sucesivamente, cuantas fuerzas aparezcan sobre el cuerpo rígido. Muy bien, y para los efectos de rotación, entonces voy a sumar los momentos de las fuerzas generados por ellas mismas. Entonces, por decir algo, la fuerza 1 hizo que el cuerpo rotara en sentido horario, la fuerza 2 hizo que el cuerpo rotara en sentido antihorario, la fuerza 3 hizo que el cuerpo volviera a rotar en sentido antihorario. Entonces, para analizar el movimiento o la dinámica del cuerpo rígido, entonces analizo todo lo que tiene que ver con la traslación y analizo todo lo que tiene que ver con la rotación por separado. ¿Correcto? Muy bien. Nosotros vamos a trabajar con una consideración muy importante. ¿Cuál es la consideración importante? Que la fuerza neta, o sea, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, debe ser perpendicular al momento y al momento neto de ese cuerpo. Entonces, un sistema de fuerzas
en el espacio se puede reemplazar por una fuerza única equivalente solo cuando la fuerza neta F que actúa sobre el cuerpo y el momento neto M son perpendiculares. Entonces se los voy a ilustrar para que nos quede claro esa situación. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Entonces, nosotros tenemos un cuerpo rígido y en el cuerpo rígido están actuando muchas fuerzas, ¿cierto? Entonces la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4. Con respecto a un punto o a un eje de rotación, esas fuerzas están generando rotaciones. Entonces, por decir algo, la fuerza 4 genera un momento M4. La fuerza 3 genera un momento con respecto a este eje de rotación M3. La fuerza M2 genera también un efecto de rotación M2. Y como vemos, la fuerza F1 también genera un momento M1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a trabajar con la sumatoria de las fuerzas para dar razón de la traslación. ¿De quién? Del cuerpo rígido. Y vamos a hacer la sumatoria de los momentos para dar razón de la rotación. ¿Nos queda claro eso hasta ahí? Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer es encontrar una fuerza neta, F. Y esa fuerza neta debe ser perpendicular al momento. Entonces, en este caso sería algo como esto. Entonces, esta sería la fuerza neta y este sería el momento. Vamos a hacer que el momento y la fuerza sean perpendiculares. ¿Para qué vamos a hacer esto? Esto lo vamos a hacer con el fin de hacer un análisis matemático sencillo. No nos queremos complicar, no nos queremos ir a la situación donde el momento y la fuerza tienen un ángulo diferente del perpendicular. No queremos analizar esto, nos vamos a quedar en estas. Entonces, ¿cuándo yo voy a poder hacer que la fuerza neta sea perpendicular al momento? Van a ver, necesito unas condiciones. ¿Y cómo así que unas condiciones? Que las fuerzas sobre el cuerpo rígido cumplan unas condiciones. Eso significa eso. Esperen que está cargando. Ahí terminó de cargar. La primera es que las fuerzas sean concurrentes. ¿Qué entienden ustedes por fuerzas concurrentes? Cuando a ustedes les dicen, hey, todos vamos a caer al mismo punto, entonces, es que siempre concurrimos el mismo lugar. Cuando les hablo de una fuerza concurrente, unas fuerzas concurrentes, ¿qué entienden ustedes? Todas se aplican en un solo punto. Exactamente, son fuerzas que se van a aplicar en un solo punto. Entonces, un sistema de fuerzas concurrentes siempre se puede reemplazar por una sola fuerza. Su resultante es equivalente al sistema en lo que respecta a los efectos tanto de traslación como de rotación. Entonces, la primera condición, miremoslo acá gráficamente, para que el momento de la fuerza sea perpendicular a la fuerza, es que las fuerzas sean concurrentes. Y así garantizamos que M y F son perpendiculares entre sí. Esta es la primera condición. También puede pasar otra situación, que las fuerzas sean coplanares. ¿Qué entienden ustedes con fuerzas coplanares? ¿Comparten el mismo plano? Correcto, que las fuerzas van a estar en el mismo plano. Ahora, acá ya necesariamente no tienen que ser concurrentes, pueden ser en diferentes puntos aplicadas sobre el cuerpo rígido, pero que todas las fuerzas estén en donde, en el mismo plano. Si no se han dado cuenta, lo que venimos trabajando hasta ahora son puras fuerzas coplanares. Son fuerzas aplicadas en diferentes puntos
pero todas esas fuerzas están en un mismo plano. Entonces, para nosotros las fuerzas coplanares no son extrañas. Entonces, ¿qué significa una fuerza coplanar? Una fuerza coplanar es que todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo rígido están aplicadas sobre el mismo plano y no necesariamente en el mismo punto. Entonces, un sistema de fuerzas coplanares siempre es posible reducirlos a un sistema de una sola fuerza, ya que en este caso el momento neto es perpendicular a la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Miremos una ilustración para que nos quede claro lo que estamos diciendo. Miren acá. A mano izquierda tenemos un dibujo o un cuerpo rígido. Y todas las fuerzas aplicadas a ese cuerpo rígido están en el mismo plano. No sé si es evidente para ustedes ver que el plano es XY. No están aplicadas en el mismo punto aquí, sino que están aplicadas todas en el mismo plano. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que puedo hacer yo es encontrar una fuerza neta. Y esa fuerza neta debe ser perpendicular al momento de la fuerza generada por ella misma. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos de sistemas fuerzas coplanares, puede ocurrir que no genere efectos de traslación, pero sí genere efectos de rotación. En ese caso, estamos en un sistema que solo genera efectos de rotación, o más bien, fuerzas en un sistema que solo generan efectos de rotación, que eso es a lo que nosotros llamamos en la sesión anterior par de fuerzas. Entonces, se presenta una excepción a esta regla, y es cuando la fuerza neta es igual a 0 y el momento o torque es diferente de 0. Pues en este caso el sistema corresponde a un par de fuerzas que solo tiende a imprimir efectos de rotación. ¿Listo? Entonces ya nos quedan claras cuáles son las dos condiciones para que el momento sea perpendicular a la fuerza. La primera es o que las fuerzas sean coplanares. La segunda es que las fuerzas sean concurrentes. Y existe una tercera, que es que las fuerzas sean paralelas. Aquí ya no importa si el sentido es el mismo o es diferente. Aquí lo importante es que las fuerzas sean todas paralelas. ¿De acuerdo? No tienen que ser necesariamente coplanares. Pueden estar ubicadas en cualquier parte del cuerpo rígido, pero todas deben ir en el mismo vector unitario. ¿Estas tres condiciones es para qué? Para que el momento de la fuerza, que es el que genera la rotación, y la fuerza neta sean perpendiculares entre sí. ¿Para qué queremos que sean perpendiculares entre sí? Por una cosa muy sencilla, porque es que queremos ahorrar o que el trabajo matemático para resolver la dinámica de ese movimiento sea sencillo. Entonces, ¿les queda claro por qué puede ser cualquiera de las tres? Miren, por ejemplo, acá, si aplico la ley de la mano derecha, veo el momento, que es el pulgar, está perpendicular ¿a quién? A la fuerza aplicada. Y entonces así fácilmente voy a poder hacer un análisis matemático de la dinámica de ese cuerpo. Muy bien. Siempre es posible reemplazar el sistema de fuerzas paralelas por una fuerza única equivalente que responde por los mismos efectos de traslación y de rotación. Miremoslo gráficamente como para que les quede claro. Miremos acá una ilustración donde las fuerzas son paralelas. Como les digo, no tienen que ser necesariamente coplanares, paralelas. Ahora, esa fuerza se reemplaza por una sola. Y esta sola va a ser perpendicular al momento de la fuerza. Y va a responder por los efectos de rotación y de traslación del cuerpo rígido. Entonces, ¿les quedan claro cuáles son esas tres condiciones? Una es o que sean coplanares, o que sean concurrentes, o que sean paralelas. Todo esto con el fin de que la fuerza sea perpendicular al momento. ¿Y para qué queremos que sean perpendiculares? Para que matemáticamente sea fácil de trabajar. Les voy a contar qué es lo que pasa si el momento no es perpendicular a la fuerza neta.
Cuando no son perpendiculares entre sí, aparece algo que se llama llave de torsión. Miremos, cuando la fuerza F y M, que es el momento de la fuerza, no son perpendiculares, el sistema fuerza par equivalente se puede reemplazar por una llave de torsión. ¿Qué es lo que dice la llave de torsión? Lo que nos dice la llave de torsión es que el momento no es perpendicular a la fuerza. Matemáticamente no vamos a trabajar con él, pero sí quiero que distingan cuál es la diferencia entre el momento perpendicular con respecto a la fuerza y cuando no son perpendiculares. Miremos una ilustración de esa situación. Miren acá. La fuerza neta, que es la roja, no es perpendicular al momento. ¿Cuándo ocurren estas situaciones? Estas situaciones ocurren, por ejemplo, cuando nosotros estamos atornillando algo. Cuando estamos atornillando algo, ahí en esa situación, no sé si me alcanzan a ver, la fuerza aplicada y el momento no son perpendiculares entre sí. Pero por ejemplo, cuando yo cojo este cuerpo rígido y lo pongo a rodar en torno a mi mano, ahí yo sé que el momento y la fuerza son perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Cuando estemos haciendo ejercicios de esto nos va a quedar más claro lo de la perpendicularidad entre el momento y la fuerza. ¿Listo? Entonces era para mostrarles la diferencia que hay entre la situación que es perpendicular y la situación que no es perpendicular. Ahí en el módulo trabajan un poco sobre esta situación. ¿Cómo así que cómo trabajan sobre esta situación? Hacen una descomposición del momento con respecto al eje paralelo y con respecto al eje perpendicular a la fuerza. ¿Listo? Entonces, el momento 1 genera los efectos de rotación y el momento 2 genera, por ejemplo, los efectos de bamboleo. Ustedes nunca han tratado de atornillar y han metido mal el tornillo, que empiezan a ver que el tornillo no solo está entrando, sino que también se está como bamboleando. Eso es debido a que el momento no es perpendicular. Cuando nosotros atornillamos bien sería esta situación, que es que la fuerza aplicada y el momento son paralelos entre sí. ¿Listo? Esto es más como para que ustedes lo vean, pero no vamos a trabajar matemáticamente con este procedimiento. La línea de acción de la fuerza se llama eje de torsión y la relación que existe entre el momento y y la distancia que hay entre el punto de aplicación y el punto de desplazamiento es lo que se llama paso de torsión. Esto es más como para que ustedes conozcan los términos. ¿De acuerdo? Vamos a lo que es verdaderamente importante, que es las ecuaciones de movimiento. Pero vamos a analizar las ecuaciones de movimiento para la rotación. Nosotros en el capítulo 1 y en el capítulo 2 analizamos las ecuaciones de traslación. Ahora, en este capítulo vamos a analizar las ecuaciones de movimiento de la rotación. Entonces, la ecuación que desempeña en la rotación el mismo papel de la segunda ley de Newton para la traslación es la que ustedes están viendo ahí. ¿Es quién? La derivada del momento angular con respecto al tiempo, que es igual al vector posición por el producto de la fuerza, que es lo que también llamamos momento. Si no lo ven, ya se los voy a mostrar. Es el mismo momento angular. Es la derivada del momento angular. La ecuación de momento, la ecuación de movimiento para la rotación ojo, ¿cómo así que para la rotación? Cuando el cuerpo rígido que por ejemplo nosotros estamos analizando solo está rotando.
cuando el cuerpo rígido que nosotros estamos analizando solo está rotando. Entonces, ¿cuál va a ser esa ecuación? Esa ecuación va a ser la derivada del momento angular con respecto al tiempo, ¿cierto? Que era lo que ya habíamos visto en el capítulo anterior, que no es más que el vector posición producto la fuerza, y este es el momento. ¿Qué vamos a hacer nosotros, muchachos? Nosotros vamos a utilizar objetos altamente simétricos. ¿Cuáles son esos objetos altamente simétricos? Esferas, cilindros, varillas, placas. ¿Para qué queremos utilizar esos objetos altamente simétricos? Los queremos utilizar por una cosa muy sencilla, porque queremos que el cuerpo rígido rote en torno al eje principal. ¿Cuál es ese eje principal? El eje principal de inercia es aquel eje donde el momento angular es paralelo a la velocidad angular. ¿Recuerdan que cuando habíamos dicho que el momento angular era paralelo a la velocidad angular, el momento angular nos quedaba de la siguiente manera, que era el momento de inercia del cuerpo rígido por la velocidad angular? ¿Lo recuerdan? Sí. Muy bien, entonces la ecuación de movimiento nos dice que el momento va a ser que la ecuación de movimiento para la rotación va a ser la derivada del momento angular. Y como vamos a trabajar con cuerpos altamente simétricos donde el momento es paralelo a la velocidad angular, entonces ¿cómo me quedará? Me quedará de la siguiente manera. Me quedará que m es igual ¿a quién? A la derivada de el momento de inercia por la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Cómo les queda esa derivada? El momento de inercia para nosotros va a ser una constante. Esto es un paréntesis. Entonces, ¿cómo me queda? El momento de inercia sale y me queda la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. La aceleración angular. Correcto. O sea, el momento va a ser igual a I por alfa. Y esta es la segunda ley de Newton para la rotación. ¿Listo? Entonces, cuando el cuerpo rígido está trasladando y rotando, por ejemplo, digamos que tenemos una superficie horizontal y tenemos un cilindro, y este cilindro está rotando y trasladando sobre esa superficie, o sea, algo parecido a esto. ¿Ven? Cuando pasa eso, entonces tengo lo siguiente. El centro de masa, como vemos, traslada, y una partícula cualquiera de ese cuerpo rígido va a rotar. ¿Y va a rotar en torno a quién? Al centro de masa. Entonces, si nosotros queremos analizar la traslación y la rotación, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decir que la sumatoria de fuerzas es igual a la fuerza neta, y que esa fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración, y que la sumatoria de momentos va a ser igual al momento neto, y que va a ser igual a ¿quién? Al momento de inercia de ese cuerpo rígido multiplicado por su aceleración angular. ¿De acuerdo? Hay una ecuación que une estos dos movimientos, que nos relaciona la traslación con la rotación. Y es una ecuación que se llama una ligadura. Y la ligadura nos dice lo siguiente, que la aceleración de centro de masa es igual al radio por alfa. Esta va a ser la que nos va a relacionar lo lineal, o más bien lo traslacional, con lo rotacional. ¿De acuerdo?
Muy bien, miremoslo gráficamente como para que nos quede claro. ¿Qué es esa A sub C? Esa aceleración. La aceleración del centro de masa, eso es lo que significa esa A sub C. Entonces, movimiento combinado de traslación y de rotación de un cuerpo rígido. Cuando el movimiento de un cuerpo rígido es tal que su centro de masa tiene un movimiento traslacional respecto a un sistema de referencia inercial y el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, entonces es cuando nosotros utilizamos esas dos ecuaciones que les acabo de mostrar. Entonces, miren acá gráficamente lo que está pasando. Ven que este punto O es el observador que está viendo que el centro de masa traslada, mientras el eje, que es el verde, nos da razón de la rotación de ese cuerpo rígido. ¿Correcto? Y vamos a trabajar el movimiento de los cuerpos rígidos de esta manera, así como lo están viendo ahí. Muy bien, ya para terminar quiero que quede claro un concepto. Cuando los cuerpos rígidos ruedan, pueden rodar de dos maneras. Uno, rodar deslizando, y otro, rodar sin deslizar. ¿Qué entienden ustedes con rodar deslizando y rodar sin deslizar? Que hay una fuerza de fricción. Muy bien, que va a aparecer una fuerza de fricción. Pero, por ejemplo, analicemos primero, cuando desliza, ¿qué creen que va a pasar con esa fuerza de fricción? Se va a hacer muy bajitica. ¿Va a ser cómo? Así despreciable, ¿no? No, antes debe ser más. Por ejemplo, denme un ejemplo cuando ustedes hayan visto que una rueda está deslizando. Cuando ya frena el carro, ¿no? Frena y el carro sigue. Y eso frena y la llanta sigue así, uno de la frena sigue deslizándose por la superficie. Muy bien, ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, cuando un carro se queda en un pantanero, ¿nunca han visto? Que el man está, pues, o la persona está tratando de sacar el carro del pantanero y ve uno como la llanta está rodando, pero a la vez de que rueda, el carro como jala. Ahí en esa situación está rodando y deslizando, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo rueda sin deslizar? ¿Cuándo lo han visto? Cuando el carro está andando común y corriente. ¿Listo? Entonces, ¿ven la diferencia entre rodar deslizando y rodar sin deslizar? Rodar deslizando es, por ejemplo, cuando el carro se pega en un pantanero y ve cómo el carro jadea y cómo la llanta desliza sobre la superficie. Y rodar sin deslizar es como, por ejemplo, cuando un carro está rodando sobre una carretera común y corriente. Cuando un cuerpo rígido tiene un movimiento combinado sobre una superficie, se dice que el cuerpo rueda, y en este caso se debe tener presente si rueda deslizando o rueda sin deslizar. Pero si para un deslizamiento, la fuerza de fricción debe ser más bien pequeña, ¿no? Analicemos qué es lo que pasa con la fuerza de fricción cuando rueda deslizando. Si nosotros vemos, cuando el carro rueda deslizando, las partículas que están en contacto con la superficie deslizan entre sí, ¿cierto? Hay como una tendencia a movimiento, pero hay un movimiento entre partícula y superficie. ¿Lo ven? ¿Ahí qué fricción aparece? Aparece la fricción dinámica. ¿Recuerdan que la fricción dinámica, cuando la analizamos, era cuando había un movimiento entre superficies? Miren que cuando nosotros vemos, por ejemplo, un carro patinar, nosotros vemos que es que esas partículas, hay una tendencia, pues las partículas en contacto con la superficie, hay una tendencia, y no solo hay una tendencia, sino que hay un movimiento entre esas partículas y la superficie. ¿Por qué? Porque aparece la fuerza de fricción dinámica. Entonces, cuando el objeto de estudio o cuerpo rígido está rodando, deslizando, aparece la fuerza de fricción dinámica. Si un cuerpo rígido homogéneo rueda y desliza, la fuerza de fricción es cinética
Esto es que cumple la relación que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción dinámico por la normal. ¿De acuerdo? Muy bien, y entonces, si eso es lo que pasa cuando desliza, ¿qué creen que es lo que pasa cuando no desliza? Que la fricción es estática. Muy bien, que la fricción que debe aparecer debe ser una fricción estática. Entonces, si el cuerpo rígido homogéneo rueda sin deslizar, la fuerza de fricción es estática y la relación es la siguiente, que es la que ustedes están viendo ahí. No la vemos porque ahí está cuando. Muy bien, es la de la fuerza de fricción estática. Recuérdenla, fuerza de fricción estática es menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal. ¿De acuerdo? Entonces, miren gráficamente como para que les quede claro. ¿Me están viendo la mano izquierda? Muy bien, imagínense que mis dedos van a ser las partículas de la rueda, los de mi mano derecha. Ahora, cuando rueda deslizando, miren, este dedo entra, toca la superficie y se mueve sobre la superficie. Después viene este otro dedo, toca la superficie y se mueve sobre la superficie. Eso es rodar deslizando. ¿Ven? Ahora, rodar sin deslizar es hacer esto. Este dedo toca la superficie. Ahora, viene el otro y toca la superficie. Ahora, viene el otro y toca la superficie. Viene el otro y toca la superficie. ¿Ven? ¿Ven que la fuerza de fricción para el caso hay una tendencia y además de tendencia hay un movimiento, mientras en el otro es solo un contacto? Entonces, muy bien. ¿Nos queda claro la diferencia entre rodar deslizando y rodar sin deslizar? Nosotros vamos a trabajar solo rodar sin deslizar. O sea, cuando el coeficiente de fricción entre superficies es estática. ¿De acuerdo? Entonces, que les quede claro que vamos a trabajar, uno, con objetos altamente simétricos, que son esferas, placas, cilindros. Dos, que vamos a trabajar con esos objetos porque queremos que el momento sea perpendicular, que el momento sea paralelo a la velocidad angular. ¿De acuerdo? Otra situación con la que vamos a trabajar con que el momento de la fuerza sea perpendicular a la fuerza. Para que esa perpendicularidad se dé, las fuerzas deben de ser o concurrentes o paralelas o coplanares. Y además que vamos a trabajar con objetos que ruedan sobre las superficies sin deslizar. Recuerden que cuando un objeto rueda sobre una superficie está trasladando y rodando, ¿correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, muchachos. Por favor, van a tener una semana donde se van a poder nivelar. Estudien. Empiecen ahí en la página de Moodle hay unos ejercicios propuestos, está el módulo, que el módulo tiene ejercicios propuestos, lean el módulo. Yo he estado pensando en lo que ustedes vienen pensando y todo el asunto. Si yo tomo alguna decisión con Ana, yo les comento, ¿de acuerdo? En la próxima sesión. ¿Qué era lo otro? Por favor, muchachos, lean el módulo. Si tengo algo que decir, pues entonces se los digo después de que hable con Ana. Otra cosa importante es lo de los exámenes. A mí los exámenes no me los entregarán sino hasta después de Semana Santa, entonces hasta después de Semana Santa no se los doy. La próxima sesión sería la después de Semana Santa. Terminamos tema, hacemos taller la semana siguiente y ojo, este sí ya no lo puedo aplazar. El miércoles de esa semana sería el examen, ¿de acuerdo? Muy bien. Si tienen dudas, preguntas, háganmelas por internet. Nos estamos hablando, pues. Ojalá que les haya ido muy bien en el examen.